Bueno, y llegamos al tiempo del análisis, de la firma personalísima y siempre acertada de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Aquí observando todo lo que no sé cómo llamarlo ya, porque parece que estamos en demolición. Pero bueno, déjame que vaya una frase que ha lanzado Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece todo lo que está pasando es de una gravedad absoluta, pero hay una cuestión de fondo y por detrás de todo lo que estamos viendo que a mí me parece todavía más grave. Ya no solamente son casos de corrupción, ya no solamente son ataques, no. Ella lo ha calificado y tiene toda la razón de operación de Estado contra determinada gente. ¿Qué gente? La que decide vivir libremente en este país. Bien, ella ha hablado efectivamente de operación de Estado contra ella por parte de Sánchez. ¿Por qué? Por la operación de filtrado de datos fiscales y secretos por medio del ataque a su novio, que realmente es el ataque a ella. Vamos a dejarnos de historias. Bien, ¿es la única operación que hemos visto de Pedro Sánchez así? Bueno, Manuel, yo te traigo 25 actos, podríamos llamarlo el asalto al Estado de Derecho en 25 actos, que no son subjetivos, no son opinables, han ocurrido. Y son un ataque directo a derechos que están recogidos constitucionalmente. Así que vamos con el primero, fraude electoral a la población, obviamente. Una persona que llega al poder por medio de decir nunca pactaré con Bildu, nunca dejaré la gobernabilidad en manos del separatismo, no podría dormir si pactase con Podemos. Los golpistas cometieron delito de rebelión, nunca defenderé una rebaja penal. Y hace exactamente lo contrario al día siguiente de obtener el poder, evidentemente entrado en fraude electoral. Segundo, fraude electoral el mismo, pero continuado. En el momento en el que estuvo en el poder y para cerrar más alianzas, dijo no habrá indulto, no habrá amnistía, no habrá traspaso de cercanías, no cederé el control de la inmigración, no habrá cupo catalán, no habrá rebaja de malversación, no habrá vaciado el delito de sedición. Sobra decir que evidentemente ha ocurrido exactamente lo contrario delante de las narices de todos los votantes. Tercero, asalto a la independencia judicial. Lo hizo por un acto expreso, un Real Decreto del año 2021, por el que bloqueó la posibilidad, obligatoria además, que tiene el Consejo General del Poder Judicial de renovar los cargos judiciales para que no quede bloqueada la justicia. Ellos hablan de bloqueo por parte del PP. Fueron ellos, repito, Real Decreto de 2021, le quitaron uno de los poderes al Poder Judicial para provocar el colapso no del Consejo General del Poder Judicial, para provocar el colapso de los tribunales y juzgados en España y forzar la renovación que ellos querían. 4. Asalto a la independencia judicial, fase 2. El intento de nombramiento de vocales en el Consejo General por mayoría no reforzada. Es una aberración anticonstitucional. Lo intentaron y se lo tuvo que parar Europa. 5. Asalto a la independencia de la Fiscalía. Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz han convertido a la Fiscalía en una fiscalía de parte. No es opinable. Que alguien vea las cintas de lo que está ocurriendo, los vídeos, o que simplemente recoja información de lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez. Ni una sola pregunta por parte de la Fiscalía. 6. Asalto al Tribunal Constitucional, imposición de Cándido Conde Pumpido para que el TC, el Tribunal Constitucional, bendiga, ya lo ha hecho, por ejemplo, la amnistía, que es radicalmente inconstitucional. 7. Ley de amnistía. Es literalmente un asalto a la Constitución y al Código Penal. 8. Acercamiento de etarras y puesta en la calle. Es una violación abierta del Código Penal y de la igualdad ante la ley recogida en la Constitución. 9. Ataque a la libertad de prensa. Directamente han intentado colar una ley de censura. Ha tenido que haber jaleo por todo lo alto, por cierto, no de las asociaciones de prensa, para que esto se medio parara y evidentemente estamos en tregua y nos vendrá un nuevo ataque. 10. Hacienda lanzada contra el novio de Ayuso, mientras la misma Hacienda casualmente no ha comprobado ni las cuentas, ni la fiscalidad, ni las finanzas de David Sánchez, ni el del caso del fraude de hidrocarburos de Aldama, ni el del pago de la casa de Waterloo de Puigdemont, que es lo que pasa, que eso forma parte de las alianzas o estructura del gobierno. 11. La fiscalía lanzada contra el hermano de Díaz Ayuso, que no se nos olvide, el caso de la fiscalía contra el novio de Isabel Díaz Ayuso no es el primero. La fiscalía se lanzó contra el hermano de Díaz Ayuso hasta que la justicia enterró todo porque no había nada. 12. Filtraciones contra el juez Peinado, que si tenía un doble DNI, que si era un agente secreto, que si acumulaba de forma secreta patrimonio, se lanzaron bulos contra su familia, se marcó a su hija. 13. Abandono de los jueces. Ha habido una inacción obvia y evidente pese a que determinados jueces estaban recibiendo amenazas. Me refiero al juez Aguirre, y las recibía directamente del entorno ruso, del entorno separatista, no sé cuál es peor o si es lo mismo, y el juez García Castellón del entorno de la extremísima izquierda. Bien, 14. Querellas gubernamentales contra el juez Peinado haciendo abuso del poder del Estado y utilizando la abogacía del Estado. 15. Vejaciones continuas a la prensa y jueces. Es evidentemente un intento de marcado social y de expulsión profesional. 16. Inacción en la no detención de Puigdemont en su aparición en Cataluña. Es un caso obvio y evidente de uso arbitrario de la policía y de la justicia. 17. Violación de la normativa UE. No es discutible.
entró Delsi. 18, por cierto, entró con permiso, bien puso Pedro Sánchez con permiso de presidencia del gobierno. 18, negociación de extradiciones por Dolores Delgado con Delsi Rodríguez, la del Pollo Carvajal, ya está desvelado por Víctor de Aldama. 19, paralización de acciones contra Venezuela por exigencia de Delsi. Las filtraciones y las conversaciones interceptadas por la UCO lo muestran de arriba abajo en 500 capítulos. 20, desmantelamiento de la cúpula de la Guardia Civil para impedir investigaciones anticorrupción. Pérez de los Cobos y Sánchez Corbí fueron quitados, retirados, apartados, despedidos ilegalmente por ese motivo. 21, uso de la pandemia para paralizar el Parlamento, gobernar por decreto y confinar sin ningún tipo de respaldo legal. Esto no lo digo yo, lo dice una sentencia del propio Tribunal Constitucional. 22. Inutilización de la UDEF en los casos de corrupción del PSOE. ¿Alguien me puede decir un caso en el que esté la UDEF? Porque antes estaba en todos. 23. Negativa la rendición de cuentas en el Congreso por el Falcon, agenda de Begoña Gómez, viajes, ministros por el caso Coldo. Están utilizando la Cámara de Rendición de Cuentas para que no se rindan cuentas. 24. Anulación de las sentencias de los ERE con invasión por el Tribunal Constitucional de la potestad del Tribunal Supremo. Han tumbado las sentencias del caso más grave de corrupción de toda la Unión Europea en fase democrática. Y 25, por supuestísimo, filtración de datos fiscales del novio de Ayuso haciendo uso del fiscal general, Hacienda y Moncloa. Repito, son 25 actos obvios de violación del Estado de Derecho. No son opinativos, no son una cuestión subjetiva, son hechos objetivos de violación del Estado de Derecho. Así que vuelvo a lanzar la pregunta, convertida de forma retórica en la frase de Isabel Díaz Ayuso. ¿Hay o no hay operación de Estado contra determinada gente y hay o no hay una vulneración de derechos constitucionales? Es tremendo, es gravísimo todo lo que está pasando, Carlos. 25 casos concretos, con datos concretos que son inapelables, de claros ataques al Estado de Derecho y al imperio de la ley. Y sin Estado de Derecho y sin imperio de la ley no hay democracia posible. Es un ataque directo a la democracia. Es que, Manuel, fíjate, si pusiéramos aquí todos los datos que podemos opinar de una manera o de otra como hechos subjetivos que evidentemente avalarían esto mismo, podrían ser medianamente discutibles. Repito, los 25 que acabo de enumerar son violaciones del Estado de Derecho, violaciones de libertades y derechos plasmados constitucionalmente. No puede haber filtraciones, no puede haber ataques a la libertad de prensa, no puede haber una utilización arbitraria de los medios del Estado, no puede haber un privilegio para determinadas comunidades autónomas porque lo prohíbe literalmente la Constitución, no puede haber violación de las penas del Código Penal, no puede haber ataques a los jueces, no puede haber eliminación de la protección a esos jueces, y está ocurriendo todo, absolutamente todo. Bueno, pues aquí estaremos para seguir informando y denunciando este tipo de tropelías. Muchas gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, y antes de irnos al tiempo de tertulia, tan solo una noticia de última hora, y es que los rebeldes sirios informan de su entrada en Damasco mientras Bashar al-Assad abandona la ciudad. La alianza de yihadistas y rebeldes sirios lleva 11 días avanzando de manera inexorable desde el noroeste del país. Los rebeldes sirios han anunciado en la madrugada de este domingo su entrada en Damasco y la huida del presidente Bashar al-Assad, que habría abandonado el país en un avión sin saberse aún su destino. El mando de operaciones militares de la coalición de grupos islamistas y proturcos que dirige la ofensiva insurgente envió un comunicado asegurando que Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, está libre del tirano Bashar al-Assad, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que el presidente sirio abandonó el aeropuerto de la ciudad en un avión especial. Continúa, por lo tanto, la tensión en Oriente Próximo. No solo continúa, sino que se eleva. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato con el tiempo de tertulia.